Chiribiquete. Un mundo desconocido, escondido en lo profundo del Amazonas colombiano. Torres prehistóricas, cascadas y profundos cañones yacen rodeados de ríos, lagos y selvas tropicales llenas de vida. Los científicos apenas han adivinado lo que oculta esa impenetrable jungla inmaculada. Hasta ahora. Las tres cosas que yo diría más excepcionales del parque es su belleza escénica. No hay un sitio tan especial y esto se va a poder observar desde el aire sin ningún problema. El segundo es el que tiene que ver con su patrimonio arqueológico, en este caso los registros pictóricos. Estamos haciendo todo lo posible para que sean asequibles de otra forma diferente en Colombia al público, que no sea la visita directa. Recordemos que en muchas partes del mundo, por ejemplo, la cueva de Altamira, las cuevas de Pasmo en Francia, hay muchos sitios arqueológicos con pinturas rupestres milenarias que sufren gran deterioro solo con la presencia del hombre, y ni qué decir con ecoturismo permanente y masivo, que están cerrados al público y no por eso, digamos, no son asequibles de otra manera a través de otros procedimientos que ya hay todo un desarrollo tecnológico para hacerlo, y que va a ser el caso de lo que tengamos que hacer para que el público acceda a los grandes murales de Chiribiquete y a las pinturas. Aprender es atrapar. Aprender es atrapar conocimiento de alguien más. Comprender es atrapar globalmente un conocimiento. Y emprender es atrapar una oportunidad para siempre. Bienvenidos en Escuchando Ando. Hoy emprenderemos y aprenderemos con... escuchandoando.com. Hey, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias por haber dado play en el botón de su nuevo radio, el celular. Los radios están desapareciendo y están mutando a lo que es ahora el smartphone, que tampoco es celular, sino es un compendio de aplicaciones, un portaaplicaciones. Es decir, todo está al revés. O por lo menos, si no está al revés, está muy diferente a como lo conocíamos antes. En menos de un cuarto de siglo, el planeta ha cambiado impresionante a todos los niveles. Y esa es una de las cosas que tratamos de entender aquí en Escuchando Ando. Bienvenidos amigos, soy Gerson Ramírez y con ustedes un nuevo especial, como los de todos los días, totalmente gratis, descargado en su aplicación favorita. La pueden oír en Spreaker, que es la más fácil de todas. Para los que no tienen Spreaker, súper recomendado. iVoox, estoy dándolas en el orden que a mí me gustan. iVoox, que también es gratis, pero con publicidad, pero tiene la ventaja de que tiene playlists especiales. Los playlists están armados de acuerdo a las profesiones de las personas que nos acompañan. De esta manera usted va a encontrar, por ejemplo, un playlist sobre deporte, sobre medicina deportiva, sobre idiomas, sobre emprendimiento, sobre ventas, tecnología, bueno, en fin, de todo. Y así va a ser más fácil que se reúna con todo este grupo de expertos en las distintas áreas y aprenda de ellos escuchando y aprendiendo. Eso en iBooks. Tenemos también nuestra plataforma de iTunes para los que tienen iPhone, o el reloj iWatch, que ahora nos escuchan por los relojes. Y pues hay un sinnúmero de plataformas más para los que estamos más quedaditos en tecnología. Está YouTube. Hay gente que solo nos oye por YouTube porque le da pereza bajar aplicaciones, porque no les gustan las aplicaciones. Entonces eso lo pueden hacer con YouTube o con Spreaker. Y bueno, ya ahí estamos. Ya saben ustedes también que podemos
llegar a ser ganadores de un premio muy importante en los Estados Unidos como podcast. Hemos sido nominados y estamos invitando a nuestros oyentes muy cordialmente a que, si les gustan nuestros programas, pues entren a la página de Podcast Awards y voten por nuestros episodios a ver qué pasa. De pronto César Ocampo se va a recibir el premio. No recuerdo cuál es el estado, pero ya se los voy a decir en un momento. Creo que es Virginia, donde entregan los premios de los Podcast Awards. Entonces, ya saben ustedes, ahí vamos a estar. Estos días han sido bien movidos, como todos en Escuchando Ando. Y bueno, vamos a seguirnos moviendo. Hoy traemos a un tremendo personaje que nos está acompañando y que va a ser muy generoso con nosotros en la información que nos va a dar. Y sobre todo es un episodio para inspirarse y para aprender aún más acerca de uno de los temas que más hemos tocado, que es el medio ambiente. Y hay gente que dice, pero ¿por qué tocan tanto de medio ambiente? Porque, entre otras cosas, los emprendimientos que se hagan hoy día, como lo hemos aprendido últimamente, tienen que tener triple impacto. No solo deben generar dinero y no solo deben generar un cambio social, sino que deben ser amigables con el medio ambiente. Entonces, cualquier cosa que ustedes hagan en la vida, paren un momentico, mírense a un espejo y miren si lo que hacen genera triple impacto. Y si no lo genera, créanme, están en el camino equivocado. Hay que replantear y hay que ver la vida con esos tres impactos que son absolutamente importantes. Por eso es que hablamos tanto de medio ambiente, además porque esta es nuestra casa y si no la cuidamos, pues nos quedamos sin negocio y sin casa. Ahora sí, bienvenidos con Carlos Castaño Uribe, nada menos que una persona que es científica, es director de la Fundación de Herencia Ambiental Caribe, es también antropólogo y descubrió la medio bobadita del Parque Chiribiquete. Ese es uno de los aportes más importantes que le ha hecho al mundo. Imagínense un logro así para un ser humano, pues como que uno dice, bueno, ya no llegué porque tengo más responsabilidades, pero ya hice algo por lo cual seré recordado. Qué bien por Carlos, a quien le damos la bienvenida Escuchando Ando. Carlos, con los buenos días, ¿dónde estás? Muy buenos días a todos ustedes, de verdad, Gerson, gracias por esta muy amable invitación. En este momento me encuentro en Santa Marta, que es la ciudad donde he establecido mi hogar, mi convivencia con el entorno natural y sobre todo en un espacio que realmente me llena de satisfacción y armonía, en consideración a que estamos aquí en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, un sitio que amo con absoluto beneplácito desde hace muchos años. Cuéntanos, ¿qué estudios tienes? ¿Cómo has estado en la academia formándote para enseñarle a la gente y transmitirle tu conocimiento? Bueno, la verdad, tuve oportunidad de hacer mi carrera de pregrado en una disciplina que desde muy chiquito me llamaba mucho la atención, una gran satisfacción al poder entrar a conocer de un mundo que para mí guardaba toda suerte de consideraciones especiales desde muy pequeño, que es la antropología y la arqueología. Esa fascinación en mi carrera empezó siendo muy joven, muy pequeño, cuando tuve oportunidad en el colegio de ir a una excursión con todos los grandes de este plantel académico y tuvimos oportunidad de viajar a San Agustín y a Tierra Adentro. Y sin lugar a dudas este sitio y esta excursión en particular me llenó de una gran cantidad de expectativas y de sensaciones importantísimas que marcaron un poco como este gran interés que me llevó finalmente a cursar mi carrera de antropología en la Universidad de los Andes. Hice mi tesis de grado en nada más y nada menos que la famosa Ciudad Perdida, donde estuve metido 3 años trabajando en toda una serie de investigaciones, aplicando unas técnicas de excavación muy particulares
que hasta el momento no se habían desarrollado en el país. Después de graduarme, tuve oportunidad de ir a hacer mi doctorado a la Universidad Complutense de Madrid, en donde al mismo tiempo pude avanzar en varios, cursos de posgrado, entre otros, otro de los temas muy apasionantes para mí, que era la antropología médica. Eso fundamentalmente consistía en poder revisar qué otro tipo de formas de entender la medicina existen en el mundo, y muy particularmente aquellas que llevan a cabo en práctica hoy muchos pueblos étnicos en todo el mundo a través de prácticas especialmente chamánicas. Todo eso, todo ese bagaje finalmente sirvió de fundamento para todo lo que he venido haciendo los últimos 30 años al interior del Parque Nacional Chiribiquete. ¿Cómo definimos la antropología al año en el que estamos y cuál es el estado de arte de ella y las principales diferencias de cómo se aplicaba, se practicaba y se vivía la antropología en los años 60 y 70? Bueno, realmente esta es una disciplina científica muy amplia, muy compleja, muy especial, porque a pesar de lo que todo el mundo opina, la antropología no es simplemente volverse un especialista de atender los cacharros, como se decía en los libros y en los textos de los años 60 y 70, estudiar cacharros, es decir, vasijas y objetos de culturas milenarias, y simplemente abordar el tema desde una descripción de estos objetos en sí y tratar de interpretarlos. La antropología, por supuesto, es una disciplina mucho más amplia y extensa. A Dios gracias, en nuestro continente, en América, la antropología es la base fundamental de una formación muy integral, que va desde estudiar en el marco general de lo que significa la ciencia antropológica, que es el estudio del hombre, va a tocar aspectos como la antropología cultural, la antropología urbana, la antropología etnográfica o etnológica, la antropología lingüística, la arqueología, la antropología física y, en fin, una gran cantidad de aspectos que hoy le permiten a un antropólogo formarse con una visión muy integral y holística del mundo. Yo creo que si alguien puede sentirse muy satisfecho de haber podido tener acceso a una formación integral, es sin lugar a dudas, a mi juicio, a través de la antropología. Y yo lo he visto en mi carrera a lo largo de tantos años que me he dedicado al tema ambiental en Colombia, desde mis primeros cargos a lo largo de estos últimos casi 45 años de vida profesional, y el fundamento de todo lo que he hecho en todas las disciplinas técnicas, científicas, llevando a cabo la dirección de varios organismos públicos del Estado relacionados con el tema ambiental. A veces, cuando he tenido la oportunidad de viajar a lugares exóticos, he probado cosas que me dejan sorprendido porque nunca mi paladar había sentido eso, y se me viene a la mente cuánta gente pasa por el planeta y nunca probará esas delicias porque pues simplemente no viajaron. Lo mismo ocurre con los lugares especiales, y uno de ellos es Ciudad Perdida. Compártele a las personas que están en otros continentes y que nunca vivirán lo que es Ciudad Perdida, lo que significa. Bueno, primero que todo es un término que se hizo muy conocido a finales de los años 70 en Colombia, después de que se descubriera un asentamiento muy importante de una cultura milenaria que estuvo asentada en el flanco norte de la Sierra Nevada de Santa Marta, que eran los Tairona, y que fue sin lugar a dudas una de las culturas
más desarrolladas en nuestro país, gracias a que, como ningún otro pueblo, tuvieron oportunidad de establecer todo un esquema de desarrollo bastante cercano al desarrollo urbano, especialmente porque Ciudad Perdida, por ejemplo, es uno de los casi hoy, creemos, 400 sitios arqueológicos que podrían ser considerados como pequeñas villas urbanas enclavados en una geografía absolutamente sorprendente, que es la Sierra Nevada de Santa Marta, para que aquellos oyentes que no han tenido oportunidad de conocer ni de saber qué es la Sierra Nevada de Santa Marta, este es un macizo montañoso, aislado de los Andes, enclavado en la geografía caribeña colombiana, y este macizo de aproximadamente 17.000 kilómetros cuadrados hoy puede ser considerada la montaña intertropical más alta del mundo junto a un litoral. Esto significa que desde las estribaciones litorales de costa en adelante tenemos una forma montañosa de forma triangular, por demás muy especial, muy parecida al Himalaya en la India, y esa formación triangular casi piramidal tiene una particularidad muy grande. Son aproximadamente casi 6.000 metros de altura sobre el nivel del mar, o sea que desde los picos nevados, entre otros el pico Simón Bolívar, el pico Simmons, hasta el mar en línea recta, que no son más de 30 kilómetros, tú tienes la oportunidad de encontrar un resumen perfecto de todos los ecosistemas presentes en Colombia, desde las zonas más bajas a las más altas, hasta las nieves perpetuas, en un recorrido muy corto de no más de 30 kilómetros. Eso es un hecho extraordinario. Se dice en las investigaciones que se han hecho durante los últimos años que la Sierra Nevada de Santa Marta es un hecho irrepetible y único en el contexto mundial. Pues bien, en ese escenario tan prodigioso tuvieron oportunidad de establecerse y desarrollarse una serie de grupos culturales muy importantes del país, entre otros los Tairona, que, como ya bien lo decía, pues fueron quizás de los únicos grupos en Colombia que tuvieron oportunidad de alcanzar un nivel de desarrollo tan especial como el de carácter urbano, y una de estas ciudades fue precisamente a la que le hemos denominado cariñosamente la ciudad perdida. Realmente el nombre científico es Teyuna, el nombre indígena es Teyuna, en Tairona, y desde el punto de vista técnico, cuando se descubrió en el año 77 este sitio, este asentamiento, se le clasificó como Buritaca 200. Buritaca por el río donde está precisamente ubicado este asentamiento, casi a 1.800 metros de altura sobre el nivel del mar, y 200 porque era la ciudad número 200 que los arqueólogos en ese momento habían logrado identificar hasta el momento, siendo Ciudad Perdida una de estas ciudades la más compleja, la más interesante, pero no, por supuesto, la única que existe de estas características. De hecho, sabemos de 2 o 3 pueblos aún mayores y más complejos que Ciudad Perdida, que aún están metidos en la selva, que no han sido restaurados, ni rescatados, ni excavados, y que muy a propósito se han mantenido allí para que se garantice su cuidado a perpetuidad. Carlos, en una charla con el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, nos enseñaba cómo
si a él le vendaban los ojos, él decía que si le vendaban los ojos y lo llevaban sin saberlo a la costa Caribe, él por algo interior sabía que estaba allí y no podía explicar puntualmente qué era, pero decía que su sistema se regulaba, que el olor, el aroma, la temperatura y todo el funcionamiento de su cuerpo interno, de su ser, entraba en sintonía con ese lugar, al punto que llegaba a decir que uno debía vivir de donde era, porque era como estaba programado. Desde esa óptica, si a usted le vendaran los ojos y lo tuvieran en X o Y sitio, usted sabría que ese sitio, por la energía y la vibración y el ambiente que hay, ¿con qué sitio se llegaría a identificar a ese punto? Que usted dijera, aquí en este sitio es tan especial y siento una energía tan especial que así estuviera con los ojos vendados, sabría que estoy allí. Sí, yo creo que muy pertinente esa anotación, Gelson, porque me ha pasado ya en varias oportunidades. Yo creo que cuando uno tiene la posibilidad y la fortuna de interrelacionarse con un entorno natural y cultural particular, el cual lo hace vibrar a uno de una forma inusitada, uno lo puede percibir a través de muchas formas. Y eso me ha ocurrido a mí en un par de oportunidades y muy particularmente en dos sitios. Uno de ellos, sin lugar a dudas, la Sierra Nevada de Santa Marta, sobre la cual estamos hablando en este momento, y otro es precisamente Chiribiquete. Si a mí me vendaran en cualquiera de esos dos sitios, sabría que estaría ahí, porque lo siento a través de cada uno de mis poros, a través de cada una de las sensaciones que mi cuerpo establece, pero especialmente porque hay una serie de aspectos, de sensaciones que me conectan inexorablemente a estos sitios de una forma muy especial. También hay un fenómeno, y es que a veces uno está en un sitio, por ejemplo a mí me pasó eso en San Agustín, o sea, uno no evita pensar que así no haya mucha arquitectura ni nada, pero primero la energía que se siente es impresionante, y segundo, uno como que dice, aquí algo pasó importante, o sea, como que el tiempo se detiene también, o sea, pareciera que el tiempo no existiera mientras uno está allí y entra uno en un estado, así no lo quiera ni vaya con esa intención, pero es inevitable pasar como a otra dimensión estando allí, ¿no? Así es, por supuesto que sí, y eso, pues, por su magnitud, por su relacionamiento que ocurre, lo que nos demuestra es que nosotros, digamos, de alguna manera tenemos la capacidad de podernos conectar de la forma más armónica posible con los sitios. Lo que pasa es que tenemos totalmente atrofiados esos canales de comunicación, como si lo tienen de forma muy ávida y muy contundente el resto de organismos, los animales, las plantas, todos los seres vivos, incluso inanimados, están en una sintonía y una frecuencia muy particular con su entorno. Nosotros parecemos ser los únicos habitantes de este planeta que hemos cerrado toda la posibilidad en nuestra forma de relacionarnos para no vivir estas frecuencias de energía, estas frecuencias de todo lo que nos debe acercar de una forma muy contundente a nuestro terruño, a nuestro territorio, a nuestro entorno, y que nos hace hoy comportarnos de una forma tan errática y tan inconsecuente con el planeta. Y digamos que los colombianos no es que seamos los únicos, ni mucho menos, pero la verdad que hay situaciones donde uno a veces piensa que no estamos en este momento capacitados para entender ese papel que debe tener cada uno de nosotros frente al entorno, al terruño, a esa región con la cual uno debería tener una plena armonía y una plena conexión para lograr un propósito de vida, cosa que hemos logrado cercenar, cortar y alejar de todas nuestras
capacidades diarias y cotidianas. Nada más ver, por ejemplo, la indolencia hoy con la que se maneja todo la región. Ver uno cómo cada día miles de personas botan toda la basura a los ríos, sabiendo que aguas abajo, a menos de 1 kilómetro, hay gente incluso utilizando el agua para beber. Ver cómo destruimos como si fuéramos unas langostas todo el entorno del cual dependemos. Ver cómo estamos agotando todos los recursos, aún a sabiendas que de ese depende fundamentalmente buena parte de las generaciones venideras y de sus propios hijos, y es con una indolencia enorme que demuestra, sin lugar a dudas, que lo que hacemos es precisamente no entender para nada nuestro papel y el protagonismo que debemos tener con el entorno natural de un país tan especial como Colombia. ¿Qué hay de cierto que el conflicto armado de Colombia, que duró más de 50 años, fue en cierta forma el que ayudó a preservar gran parte de la riqueza natural del país? Bueno, digamos que durante muchos años hemos tenido la fortuna de ser uno de los países que ha logrado mantener por lo menos más de la mitad de la superficie del territorio nacional en unas condiciones de coberturas naturales, boscosas. Pero sin lugar a dudas, como usted bien lo menciona, eso ha tenido como elemento crítico y fundamental el hecho de que esta situación de orden público en nuestro país, que ha sido muy lamentable, con todo ese escenario violento, crudo, es también el responsable de haber logrado que esa cobertura se haya mantenido en pie. Y la demostración más seria, más fidedigna, es lo que nos está ocurriendo en este momento, cuando empezó todo este proceso de paz, cuando se empezó a hablar de un posconflicto, cuando tuvimos oportunidad en los últimos años de poder palpar de primera mano, para aquellos que tenemos la oportunidad de estar muy en contacto con los territorios, con las regiones, que nuestras profesiones dependen enteramente de estar en campo y metidos en los sitios más alejados de la geografía nacional, tuvimos oportunidad de ver y saborear lo que significó el posconflicto. Llegar a sitios que estaban totalmente imposibilitados de acceso durante décadas enteras, para aquellos que tenemos profesiones que implican necesariamente el trabajo y el contacto con lo rural, con lo selvático. Hemos tenido la oportunidad de vivirlo, de evidenciarlo, que ha sido muy difícil desarrollar nuestras profesiones por cuenta del orden público. Hemos sido testigos en estos años de que todo este proceso muy afortunado de tratar de encontrar una salida al conflicto armado colombiano, a la violencia, a la insurgencia, sí mejoró notablemente estas posibilidades de abrir espacios y territorios al contacto con otro tipo de actores. Yo, por ejemplo, tuve oportunidad en estos últimos años de acceder a sitios que me habían sido vetados permanentemente, de haber estado en contacto con estos actores que estaban dejando las armas, haber conocido y escuchado de primera voz todo lo que fue la historia de estos sitios y su intervención para mantenerse aislados. Tuvo como consecuencia, en este caso muy afortunada, de garantizar la permanencia de esas selvas, de esos bosques en buena parte de nuestro país, porque de eso dependía la seguridad de estos pueblos insurgentes. Iba a hacer una pregunta, pero en vez de la pregunta, más bien voy a decir una palabra y usted me responde, porque la pregunta creo que va implícita. La minería. Hecho lamentable y además responsable de uno de los pasivos ambientales más grandes de Colombia, cerca de 2 puntos del PIB,
están en este momento en entredicho por la destrucción que ha logrado la minería ilegal. ¿Qué oportunidades hay con todo este boom turístico y con todas estas reservas naturales de hacer negocios que permitan impactar positivamente el medio ambiente y que sea un buen negocio, que valga la pena invertir, que uno diga, voy a dejar mi trabajo de oficina, voy a tomar mis ahorros y me voy a ir a montar un emprendimiento? ¿Dónde están las oportunidades de negocio desde el punto de vista suyo, Carlos? Pues precisamente ahí, en los últimos 10 años, veníamos viendo y observando en Colombia un rápido crecimiento de las oportunidades en el campo turístico y muy particularmente en el campo del ecoturismo, que es una modalidad muy particular. Ecoturismo que debe ser entendido bajo una doctrina, ojalá, muy diferente a la que entiende en buena parte de los empresarios. Y lo digo porque hemos tenido oportunidad de observar que todo el mundo opina que simplemente por el hecho de tener un proyecto de desarrollo de una infraestructura para alojamiento de visitantes, de turistas en un sitio que tenga una bonita oferta ambiental y ponerle un rótulo al proyecto, al hotel, en este caso al ecohotel, en donde la palabra eco aparezca en algún lado, eso ya era suficiente para poder creer que ahí estábamos finalmente atendiendo un propósito de desarrollo con visión de sostenibilidad, pero eso no ha sido tan cierto. Yo creo que hay que ahondar muchísimo en lo que significa realmente el ecoturismo y el establecimiento de actividades que lleven a feliz término un nuevo esquema, un nuevo modelo de permitir la mejoría a las poblaciones locales. De hecho, lo que hemos visto a lo largo de todos estos años es que, por el contrario, se vienen haciendo una implantación de proyectos que poco o nada tienen que ver con lo local, con el darle la oportunidad a las poblaciones que han estado allá asentadas a que logren mejorar finalmente toda una serie de condiciones, de variables respecto a su calidad de vida, conservando y cuidando el entorno natural. Entonces ahí teníamos un muy largo proceso por delante que se estaba vislumbrando como una oportunidad enorme en todo este marco del posconflicto, que se entendía y se veía como uno de los precursores más importantes del país y que obviamente tiene toda una suerte de requerimientos y esquemas para que se logre hacer de la mejor manera posible. Olá, bom dia. Eu sou Norma Barbado, do Brasil. Convido a todos a escutar Escuchando Ando. Escuta e empreende. Chris Grass, original de Crianza Orgánica. Crianza Orgánica es una red global que busca impactar el desarrollo económico local, transformando emprendedores en líderes empresariales exitosos. Si estás pensando en emprender, Chris Grass es una planta captadora de CO2 que crece entre los 0 y 2.500 metros de altura. Es ecológica, sostenible y con múltiples usos y beneficios. Se siembra en espacios de mínimo 1 hectárea. Su tiempo promedio de crecimiento hasta la etapa comercial es de apenas 12 meses. Sembrando Chris Grass, estás ayudando a combatir el calentamiento global, generando un aire más limpio para el planeta y poniendo a producir tu finca con un negocio verde. Entérate más en chrisbioplant.com o llamando al 57 320 339 4114. Y para cerrar nuestro programa, Carlos, ¿qué tal si nos compartes cómo fue toda la experiencia de principio a fin con el descubrimiento que hiciste
que te llevarás por siempre en la mente y en el corazón con respecto al parque. ¿Cómo fue esa aventura de Chiribiquete y qué te trajo, qué cosas buenas te trajo después de llegar a hacerlo? Bueno, esa es una pregunta muy especial para mí porque me da oportunidad de, por un lado, dar nuevamente gracias al universo por haber tenido la oportunidad de encontrarme más bien en este entorno hace ya casi 30 años, tener la oportunidad de descubrirlo para mi propio asombro, un día de finales del 1986, en donde como director de Parques Nacionales iba en el avioncito que teníamos en el organismo, en la institución encargada de los parques en ese momento, que era el INDERENA. Tenía yo la misión de ir a revisar una serie de talas que se nos estaban presentando en el trapecio amazónico, al lado de un gran parque nacional que habíamos establecido allí tiempo atrás, que es el Parque Nacional Amacayac. Y en ese recorrido, una gran tormenta nos obligó a desviar nuestra ruta habitual de vuelo, y por el contrario tuvimos que acceder a una ruta no convencional para evadir la tormenta, y la tormenta poco a poco me fue llevando, con el piloto que me acompañaba en ese momento, nos fue llevando en una deriva con rumbo sur, que fue la que nos permitió de alguna manera encontrarnos con este panorama magnificente de la serranía de Chiribiquete. Ese día, pues a mí no me quedó ninguna duda que estaba frente a uno de los sitios más espectaculares que yo había tenido oportunidad de conocer. Dediqué muchas horas de vuelo durante los siguientes días a poder explorar desde el aire toda esta área tan especial, tan importante, tan impactante, y poder comprobar el estado de conservación tan extraordinario que tenía, a excepción de una pequeña punta de la serranía del Chiribiquete en la zona sur de la misma, que había sido tomada por el narcotráfico para implantar allí los grandes laboratorios de lo que se llamó en su momento Tranquilandia. Pero el resto de la serranía, la parte más vital y más importante de todo este sitio, estaba totalmente intacto. En esos infinidad de vuelos que tuve oportunidad de realizar en los próximos 2 años, desde este avistamiento, nos permitieron conocer a profundidad, nuevamente desde el aire, pues todas estas particularidades del territorio. Yo le gasté muchas horas de vuelo a elaborar la cartografía de esta serranía desde el aire y poder tener la documentación que necesitábamos para la declaratoria de un parque nacional, que para mí se me convirtió en una tarea imprescindible, cosa que finalmente logré hacer en 1989, es decir, casi 3 años después, una vez logramos acopiar la mayor cantidad de información, nuevamente, insisto, desde el aire. Fueron más de 17 jornadas de vuelos de varios días, varios aviones que me apoyaron en esto, con varios funcionarios de la División de Parques Nacionales, trabajando para tener el primer mapa con el cual establecer el que iba a ser el parque nacional más grande de Colombia en ese momento. Todo este esfuerzo coincidió con una tarea
que me fue encomendada por el gerente del Inderena en su momento y por el propio presidente de la República, presidente Virgilio Barco, imagínense hace cuánto tiempo, para adelantar y formalizar la primera política de conservación de la biodiversidad colombiana en la Amazonía. Y gracias a todo este esfuerzo que hicimos durante esos años, en el propio año 89 logramos establecer 5 millones de hectáreas en parques nacionales dentro de todo este territorio amazónico, y logramos al mismo tiempo declarar un área de manejo especial que convocaba el Código de Recursos Naturales existente en Colombia, pero que no había desarrollado el marco legal para hacerlo, que era precisamente el relacionado dentro de las áreas de manejo especial con los distritos de manejo integrado. Entonces, en el año 89 logramos declarar casi 6 millones de hectáreas de distritos de manejo integrado dentro de la Amazonía, más los 5 millones de hectáreas. Esta era una apuesta muy grande a la conservación amazónica dentro del contexto de los países que teníamos en ese momento, que seguimos manteniendo la responsabilidad del cuidado y la preservación de la Amazonía en Sudamérica. Y esto se acompañó de una estrategia adicional, complementaria, totalmente conexa, de parte del Ministerio del Interior, Asuntos Indígenas, de declarar al mismo tiempo una gran cantidad de resguardos indígenas, que fue, digamos, uno de las creaciones, de los establecimientos más importantes en reconocimiento de territorios ancestrales para estos pueblos que han estado allí asentados durante milenios, y que bien merecían poder tener ese reconocimiento legal de propiedad colectiva. Entonces el año 89 se convirtió en un momento muy especial para la conservación de la biodiversidad amazónica en el mundo entero. Y gracias a eso logré conseguir los recursos para una serie de expediciones, por primera vez financiadas con los recursos suficientes para poder poner pies en tierra en la serranía del Chiribiquete, con un enorme grupo de científicos y especialistas que tuvimos oportunidad de conformar, que nos acompañaran, en ese caso compuesto por los propios funcionarios e investigadores de una unidad científica que teníamos dentro del INDERENA, que era el UNIFEM, la Unidad Investigativa Federico Mem, que estaba a cargo del Sabio Hernández, la persona más conocedora que hemos tenido en toda la historia de Colombia sobre temas de biogeografía, de conocimiento biológico y ecosistémico del continente y muy particularmente de Colombia. Jorge Hernández Camacho fue una persona de una importancia enorme para la conservación de Colombia, y él nos acompañó en estas expediciones con todo su equipo de investigadores, amén de un grupo muy grande de investigadores del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, y otra serie de expertos muy grandes que tuve la oportunidad de llevar a estas primeras expediciones, entre los cuales estaban ni más ni menos que el gran profesor Thomas van der Hamen, que era el especialista número uno y ha sido hasta el momento el especialista más reconocido en temas del Pleistoceno. Este aspecto era muy importante porque después de todos mis sobrevuelos sobre el Parque Chiribiquete había logrado identificar una gran cantidad de cuevas, y yo presumía que esas cuevas iban a estar llenas de registros de evidencia paleontológica, grandes mamíferos, de la megafauna del Pleistoceno, y por eso invité al profesor Thomas van der Hamen a acompañarme en todo este propósito de nuestra primera expedición, que fue realizada en los años 90. Ahí empezó una gran cantidad de trabajo científico
Hicimos con todo este grupo no más de 3 expediciones largas, que fueron las que nos dieron todos los insumos para empezar a conocer y a caracterizar un ecosistema, un bioma que era totalmente desconocido para Colombia, amén de lo que se había hecho en la Macarena, con este tipo de formaciones de carácter muy particular que se llaman los tepuyes guyaneses, y de lo cual hace parte la más importante, sin lugar a dudas, Chiribiquete. Gracias a toda esa investigación empezamos a conocer la importancia de este sitio, y ahí empecé yo a trabajar muy intensamente en una investigación científica, después de haber encontrado en esa primera expedición los primeros registros de arte rupestre, que hoy sabemos son los más importantes a nivel nacional y seguramente a nivel del neotrópico. No hay nada que se le parezca por su magnitud, por su importancia, y que nos permiten hoy conocer una serie de páginas fundamentales para la historia, las cuales se han mantenido de muy bajo perfil hasta ahora, porque tomamos la decisión, muy particularmente siempre asumí ese riesgo, de dejar toda esa información que hemos venido acopiando en sigilo, muy de forma reservada, para evitar que este sitio fuera, considerado con un propósito y con un fin de visita ilegal. Entre otras cosas porque este es un sitio donde no hemos podido mantener una absoluta forma de protección a lo largo de todos esos años, a raíz de lo que significa llegar hasta este sitio, mantener allí funcionarios en forma permanente. Son unos recursos que rebasan con creces las capacidades del sistema de parques nacionales, porque este es un sitio que va a requerir de campamentos en muchos puntos de la periferia del parque, con aviones, con helicópteros, con personal muy preparado, muy capacitado, manteniendo la seguridad del lugar. Y gracias, digamos, a esta decisión de mantener toda esta investigación del perfil más bajo posible, tuvimos la oportunidad de preservarlo así durante muchos años, hasta ahora, hasta hace 2 años que empezó esta dinámica desbocada, inatajable de la destrucción, de la deforestación que estamos viviendo en este momento en toda la periferia del Parque Nacional, que dicho sea de paso, y para finalizar, de redondear la idea, tuvimos la oportunidad de avanzar en varios frentes para lograr optimizar su conservación y su gestión adecuada. Uno de ellos, muy importante, incrementando la superficie del Parque Nacional, es decir, del área protegida, frente al 1.250.000 hectáreas que logramos establecer en el año 89, gracias al apoyo del propio presidente de la República del momento. En el 2013 logramos avanzar en una ampliación del parque a 2.780.000 hectáreas. Este fue un hecho sin precedentes, una labor extraordinaria del Servicio de Parques Nacionales, con muchas instituciones del gobierno nacional que se dieron la pela de llegar finalmente a plantear cómo queríamos hacer para mejorar la gestión de la Amazonía, y lo digo no solamente en el marco de la conservación de la biodiversidad. Ampliar Chiribiquete significaba dejar de lado otro tipo de uso y de utilización de los recursos naturales, muy particularmente una gran discusión que tuvimos durante un par de años con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, tratando de llegar a una mejor definición, a un acuerdo de mutuas voluntades para tratar de salvar Chiribiquete de la mejor manera posible, y finalmente lo logramos. Y se logró en el año 2013
el servicio de parques nacionales pudiera ampliar, como ya lo mencioné, a 2.780.000 hectáreas. Pero como si fuera poco, después de ese momento empezamos una tarea muy importante, encaminada en dos aspectos, o en tres realmente. Uno, la investigación, ampliar la investigación de todo lo que sabíamos hasta ese momento, con el concurso de Colciencias y de otras agencias del Estado, el Ministerio de Cultura, el ICANN, Parques Nacionales. Logramos adelantar varias expediciones desde el año 2015 hasta la fecha, seguir conociendo este patrimonio en lo natural y en lo cultural con ese mismo grupo de investigadores que nos han acompañado en todas estas décadas, para lograr mejorar la línea base del conocimiento del área. Y al mismo tiempo seguir en la procura de seguir ampliando el parque hasta, digamos, la superficie que logramos ya establecer en julio del 2018, cuando pasamos ya a 4.3 millones de hectáreas la superficie del Parque Nacional Chiribiquete, al mismo tiempo que adelantábamos la construcción del dossier para presentar y nominar a Chiribiquete como un sitio de patrimonio mundial en una categoría muy complicada, muy difícil de acceder, que es la de patrimonio natural y cultural al tiempo. Es una categoría mixta, que es muy difícil de obtener, y son muy pocos los sitios en este momento a nivel mundial que han sido declarados con este carácter especial, y que finalmente logramos que se reconociera por parte de la UNESCO, que aceptó allá en la reunión del Consejo Mundial de Patrimonio Mundial en Bahrein, el 1 de junio de 1918, finalmente aprobar esta nominación para el Estado colombiano. Y hay que, pues, finalmente decir que, pues, estamos muy preocupados con todo lo que está ocurriendo, con toda la destrucción masiva que se está dando en toda la periferia, y que ya en muchos puntos ha sido violado el perímetro del parque, con todas estas manifestaciones inconvenientes, inatajables, sin que veamos una reacción muy efectiva por parte de las instituciones del Estado y la fuerza pública para poder repeler de una forma decidida y con la debida voluntad este gran esfuerzo que necesitamos mantener, garantizar y sobre todo rodear al Servicio de Parques Nacionales de Colombia, que no puede hacer esta tarea solo desde ningún punto de vista. ¿Cuáles son las tres cosas que más te maravillaron a ti de Chiribiquete y que no se encontraría fácilmente en otros lugares del mundo? Lo primero es que Chiribiquete no se permite para visita al turismo. A Dios gracias, esta es una decisión política que hemos logrado asegurar. No se permite la visitación por tierra desde ningún punto de vista, en consideración a dos aspectos fundamentales. El primero, el sitio en este momento tiene ya confirmado un número importante de grupos no contactados a su interior, es decir, grupos indígenas que han mantenido la distancia de todas las intervenciones y de contactos con nuestra sociedad, y esto hay que respetarlo. Son grupos que por demás algunos de ellos jamás han tenido contacto con el hombre blanco, lo que significa que entrar en contacto con estas sociedades seguramente, como ha pasado siempre en otros episodios en el pasado, incluso algunos muy recientes, terminan llevándose por delante la seguridad y la estabilidad de estas poblaciones, en razón a todos los vectores que nosotros logramos transmitir a estos grupos, que no están adaptados y no son, por supuesto, tan inmunes como nosotros hoy a través de toda la farmacopea, los medicamentos y todo lo que ha sido nuestra capacidad precisamente de repeler vectores, virus, que hoy son mortales para grupos que no han estado nunca, por ejemplo, expuestos a un vector de gripa. Se logró finalmente, pensando en ese gran público colombiano que tiene el derecho a tener una aproximación a esta maravilla excepcional y única en el mundo,
de poder conocer Chiribiquete, pero solo desde el aire. Fue autorizado desde hace más de un mes una serie de sobrevuelos que van a estar haciendo recorridos aéreos 3 por semana, y que ya hay unas agencias específicas y particulares que han sido ya reguladas en esta materia con el Servicio de Parques Nacionales para que los colombianos tengan la oportunidad, incluso algunos de forma subsidiada, de poder conocer desde el aire. Ahora sí, el acceso por tierra muy prohibido por todo esto, y sobre todo por la vulnerabilidad y la fragilidad del patrimonio natural que tenemos adentro, en esos grandes murales pictóricos que los colombianos hemos destruido en el resto del país. Es decir, este es un tema muy delicado. Habida cuenta, y quizás el aspecto más sobresaliente de destacar acá, es que Chiribiquete es un sitio totalmente sagrado, inminentemente sagrado, y que se ha mantenido aislado no por razones azarosas solo de la naturaleza. Se ha mantenido aislado porque las propias comunidades indígenas milenariamente, durante siglos, no permiten ni siquiera que sus propios pobladores indígenas accedan a estos sitios, y solo es permitido para grandes chamanes que saben manejar pues todo este concepto espiritual y ancestral que tienen estos sitios de registro, que no deben ser objeto de turismo desde ningún punto de vista. Las 3 cosas que yo diría más excepcionales del parque es su belleza escénica. No hay un sitio tan especial, y esto se va a poder observar desde el aire sin ningún problema. El segundo es el que tiene que ver con su patrimonio arqueológico, en este caso los registros pictóricos, que estamos haciendo todo lo posible para que sean asequibles de otra forma diferente en Colombia al público, que no sea la visita directa. Recordemos que en muchas partes del mundo, por ejemplo, la cueva de Altamira, las cuevas de Pansemont en Francia, hay muchos sitios arqueológicos con pinturas rupestres milenarias que sufren gran deterioro solo con la presencia del hombre, y ni qué decir con ecoturismo permanente y masivo, que están cerrados al público, y no por eso, digamos, no son asequibles de otra manera a través de otros procedimientos, que ya hay todo un desarrollo tecnológico para hacerlo, y que va a ser el caso de lo que tengamos que hacer para que el público acceda a los grandes murales de Chiribiquete y a las pinturas en representaciones muy sofisticadas, para que uno tenga la sensación de estar en el sitio sin estar en el sitio. Y por último, y sin lugar a dudas, el hecho más destacado, la necesidad que tenemos de mantener estos pueblos aislados milenarios que llevan siglos de siglos manteniendo unas formas de vida muy especiales, y que estamos en la obligación de dejarlos continuar de esa forma según ya el mandato de la legislación que hemos logrado expedir en Colombia para mantenerlo de esa forma, donde los parques nacionales, que hoy tienen grupos no contactados, y hay varios en Colombia, van a tener que atender este requerimiento de una forma muy imprescindible para evitar que entren en contacto con personas inescrupulosas que quieran ir a visitarlos, que también ocurre, y que vamos a hacer los esfuerzos necesarios para evitar que ocurra. Tremendo, Carlos. Muchísimas gracias. Eres un libro que abrió sus páginas para nosotros, y estamos agradecidos por tanto conocimiento, y que sea este un episodio para inspirar a los emprendedores a encontrar su propio Chiribiquete. Es decir, así como exploraste y llegaste a encontrar un parque, a descubrirlo y a mostrarlo al mundo, que cada uno pueda con este episodio inspirarse a hacer algo que deje huella, y que deje huella e impacte positivamente en los demás, y por supuesto en el medio ambiente, y también que sirva el episodio para que los emprendedores que tienen que ver con el tema medioambiental y de viajes se inspiren en Chiribiquete y vean de qué manera podría hacerse un desarrollo que sea sostenible y un turismo que sea ecológico y que permita
que se conozcan nuevos mundos sin afectarlos y sin dañarlos. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Mil gracias a todos los tecnoescuchas, escuchando ando, y Gerson, a ti por este espacio maravilloso para poder contarle a los colombianos la tarea tan enorme que tenemos por delante entre todos para salvar Chiribiquete. Llegaste hasta el final. Entonces te gustó. Ahora puedes decir, escuchando ando. Comparte este episodio y descarga más en escuchandoando.com o en tu plataforma favorita. Hasta la próxima. El anterior episodio fue una presentación de Chris Grass, original de Crianza Orgánica. Crianza Orgánica es una red global que busca impactar el desarrollo económico local, transformando emprendedores en líderes empresariales exitosos. Si estás pensando en emprender, Chris Grass es una planta captadora de CO2 que crece entre los 0 y 2.500 metros de altura. Es ecológica, sostenible y con múltiples usos y beneficios. Se siembra en espacios de mínimo 1 hectárea. Su tiempo promedio de crecimiento hasta la etapa comercial es de apenas 12 meses. Sembrando Chris Grass, estás ayudando a combatir el calentamiento global, generando un aire más limpio para el planeta y poniendo a producir tu finca con un negocio verde. Entérate más en chrisbioplant.com o llamando al 57 320 339 4114. Y ahora que ya has disfrutado de las buenas nuevas, no te quedes con esto para ti solo. Suscríbete a nuestro canal escuchandoando.com. Es gratis y comparte con la mayor cantidad de personas en el mundo esta información positiva, esta experiencia inspiradora. Recuerda que estamos en todas las plataformas digitales. Comparte, comparte.